Buenas tardes para todos. A continuación voy a dar la exposición al tema progresos en la teoría general de los sistemas. Hay una porción de progresos novedosos destinados a enfrentarse a las necesidades de una teoría general de los sistemas. Los enumeraremos brevemente. La cibernética, basada en el principio de retroalimentación o de líneas causales circulares que proporcionan mecanismos para la persecución de metas y el comportamiento autocontrolado. 2. La teoría de la información, que introdujo el concepto de información como magnitud medible mediante una expresión isomorfa de la entropía negativa en física, y desarrolla los principios de su transmisión. 3. Los juegos, que analiza con un novedoso armazón matemático la competencia racional entre dos o más antagonistas en pos de la ganancia máxima y pérdida mínima. 4. La teoría de la decisión, que analiza parecidamente elecciones racionales dentro de organizaciones humanas basadas en el examen de una situación dada y de sus posibles consecuencias. 5. La topología o matemáticas relacionales, incluyendo campos no métricos tales como las teorías de las redes y de las gráficas. 6. El análisis factorial, o sea, el aislamiento por análisis matemático de factores en fenómenos multivariables en psicología y otros campos. 7. La teoría general de los sistemas en el sentido más estricto, que procura derivar partiendo de una definición general como complejo de componentes interactuales, conceptos característicos de totalidad organizadas, tales como la interacción, suma, mecanización, centralización, competencia, finalidad, entre otros, y aplicarlos entonces a fenómenos concretos. El campo de ciencia como la empresa nomotética. El término alude a la enunciación de principios generales o de leyes que tienen validez universal, es decir, que trata de establecer un sistema de leyes explicativo y predictivo, coincida prácticamente con la física teórica. En consecuencia, la realidad física pareció la única otorgada por la ciencia. La consecuencia fue el postulado de reduccionismo y principio de biología. El comportamiento y las ciencias sociales habrían de manipularse de acuerdo con el parangón de la física. Las entidades de que trata la física, átomos, particulares, elementalmente, han resultado ser mucho más ambiguas de lo que supuso. No son metafísicas, piedras de construcción del universo, sino modelos conceptuales harto complicados, inventados para dar razón a determinados fenómenos de la observación. En los campos biológicos, del comportamiento y sociológico, hay problemas esenciales que la ciencia clásica descuidó, o mejor dicho, no entraban en sus consideraciones. Si examinamos un organismo vivo, apreciamos un orden pasmoso, organización, mantenimiento en cambio continuo, regulación y aparente teleología, persecución a sí mismo. En la conducta humana es imposible prescindir de las metas y de la intencionalidad, aunque se adapte a la posición estrictamente conductista. Ahora bien, los conceptos como los de la organización, directividad y teología, entre otros, sencillamente no tienen cabida en los sistemas clásicos de la ciencia. La ciencia clásica se ocupa ante todo de problemas de dos variables, de cursos causales lineales, de una causa y un efecto.
y un efecto, o de unas pocas variables, cuando mucho. La mecánica de ese ejemplo clásico da soluciones perfectas para la atracción entre dos cuerpos celestes, un sol y una planta, y así permite la predicción exacta de futuras configuraciones y hasta existencia de planetas aún no vistos. Lo que no se ha dicho no tiene pretensiones metafísicas y fisiológicas. No estamos alzando una barrera entre naturaleza inorgánica y la viviente, que evidentemente no vendría al caso en vista de lo existencial de formas intermedias como los virus, los nucleoproteínas y demás unidades que se autoduplican. Tampoco insistimos en la biología sea el principio, cual también andaría desencadenamientos en vista de tremendos adelantos en la explicación física y química de los procesos vitales. Analógicamente, no se supone ninguna barrera entre la biología y las ciencias del comportamiento y de la sociedad, lo cual, eso sí, no mitiga el hecho de que en los campos citados no haya instrumentos conceptuales adecuados que sirvan para explicar y predecir, tal como sucede en la física y en los múltiples campos de aplicación. Nuevos modelos conceptuales. Se diría, pues, que le hace falta una expansión de la ciencia para vérselas con eso aspectos que dejan fuera de la física y que no son los que tocan en las características específicas de los fenómenos biológicos del comportamiento y sociales. Eso equivale a la introducción de nuevos modelos conceptuales. Modelos interdisciplinarios. Esta construcción teóricas ampliadas y generalizadas son interdisciplinarios, trascienden los compartimientos ordinarios de la ciencia y son aplicables a fenómenos en diferentes campos. Esto conduce al isomorfismo entre modelos, principios generales y aún en leyes especiales que aparecen en varios campos. Resumiendo, la inclusión de las ciencias biológicas del comportamiento y sociales en la tecnología moderna exige la generalización de conceptos científicos básicos, lo cual implica nuevas categorías de pensamiento científico, en comparación con las de la física tradicional, y los modelos implantados con tal propósito tienen naturaleza interdisciplinaria. Existen dos métodos generales. Método 1. Su autor es Bertalanffy y colaboradores. Es empírico intuitivo, tiene la ventaja de mantenerse muy cerca de la realidad y de ser fácil de ilustrar y hasta de verificar mediante ejemplos tomados de los distintos campos de la ciencia. Por otra parte, este enfoque carece de elegancia matemática y de vigor deductivo, y así pareciera ingenuo y no sistemático a las mentes matemáticas. Los principios básicos ofrecidos, como los de totalidad, suma, centralización, diferenciación, parte conductora, sistemas cerrados y abiertos, finalidad, equifinalidad, crecimiento en el tiempo y crecimiento relativo, competencia, han sido usados de múltiples maneras. El modelo 2 fue creado por Ashby. Siguió un camino de la teoría deductiva de los sistemas, una exposición más informal que resume el razonamiento de Ashby y se presenta particularmente en un buen análisis, afirmando que su estado interno y estado de sus alrededores define inequívocamente el siguiente estado al que pasará. Si las variables son continuas,
Esta definición corresponde a la descripción de un sistema dinámico mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, con el tiempo como variable independiente. Sin embargo, tal prestación mediante ecuaciones diferenciales es demasiado restringida para una teoría que ha de incluir sistemas biológicos y máquinas calculadoras, donde las discontinuidades están a la orden del día. Sistemas abiertos. La teoría de los sistemas abiertos es una importante generalización de la teoría física, la cinética y la termodinámica. Crecimiento en el que el tiempo, las formas más sencillas de crecimiento, las cuales por esta razón se prestan mejor a exhibir el isoformismo entre leyes y diferentes campos, son la exponencial, la logística y ejemplo el número de especies animales. Crecimiento relativo, otro principio de gran sencillez y generalidad, atañe al crecimiento relativo de los componentes de un sistema. La relación simple del incremento alométrico se aplica a muchos fenómenos de crecimiento en biología, morfología, bioquímica y evolución. Competencia y fenómenos afines. La dinámica de poblaciones y la genética de poblaciones que está relacionada ya se han convertido en importantes campos de investigación biológica. Teoría de la personalidad. Si bien se teoriza inmensamente acerca de la función neural y psicológica, siguiendo una línea cibernética fundada en la comparación entre el cerebro y computadora, pocas veces se ha intentado aplicar la teoría general de los sistemas. La historia teórica. Llegamos a esas entidades supremas y mal definidas que se llaman culturas y civilizaciones humanas. Es el campo que se acostumbra a llamar más particular entre las ciencias sociales y la historia. Quizá valiese más hablar de historia teórica en pañales, ni decir tiene. Este nombre expresa un propósito al establecer un nexo entre la ciencia y la humanidad, más en particular entre las ciencias sociales y la historia. Debemos tener en cuenta, tal como se ha subrayado, la evaluación de modelos debe ser sencillamente pragmática, en términos de sus méritos explicativos y predictivos, o de falta de ellos. Participación emocional tiene que ver con la cuestión de la inevitabilidad histórica y una supuesta degradación de la libertad humana. Antes de pasar a ello, convendrá discutir los modelos matemáticos y no matemáticos. La inevitabilidad histórica y que supuestamente contradice nuestra experiencia directa de disponer de elecciones libres y elimina todo juicio y valores morales. Es una fantasmagoria basada en visión del mundo que ya no existe. Recientes adelantos matemáticos incluso permiten someter el libre albedrío, el problema filosófico más resistente al análisis científico y a un examen matemático. La analogía organísmica combate sin cuartel contra la naturaleza metafísica, poética y mítica, y enteramente anticientífica, del aserto de Spengler de que las civilizaciones son una especie de organismos que nacen, se desarrollan siguiendo sus leyes internas y acaban por morir. Muchas gracias por su atención.